Bueno, lo cierto es que es especial para nosotros, los cristianos, porque es un día donde estamos dando gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Como dijo la hermana Asené cuando dirigió, afuera en el mundo también dan gracias, pero a veces no saben por qué dan gracias. Es como cuando llega Navidad, mucha gente se reúne en Navidad, se sientan a una mesa y ni siquiera saben que están celebrando el nacimiento de Jesús, porque eso significa Navidad, nacimiento. Pero como es una tradición, se juntan las familias y demás, y todo aquello que no se podían ver durante el año, ese día se ven, y se reconcilian y se amigan y demás. Pero en realidad la Navidad es para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo pasa con el Día de Acción de Gracias. Cuando nosotros vemos en el año más o menos 1621, las fechas realmente no están muy alineadas todas. Algunos historiadores hablan de 1623, otros de 1621. Pero lo cierto es que cuando llegaron los primeros colonos aquí, les tocó un invierno bien frío y nadie descubrió nada porque allá aquí había gente, había indígenas y esa gente lo recibió. Y en el frío de las altas temperaturas, en el invierno, les dio comida caliente y los apoyó en todo lo que estaban haciendo. Y les pareció bien a estos colonos tener una actitud de agradecimiento para con ellos. Y ahí empezó el tema de acción de gracias. Hacer una comida, invitar a todos aquellos que lo habían recibido y pasar un tiempo juntos. Pero eso fue el comienzo, pero no todos los días o no todos los años se hacía eso. Fue en el año 1863 cuando Abraham Lincoln decreta que todos los jueves, los últimos jueves de noviembre, se va a hacer una celebración solemne todos los años ya, porque antes no era todos los años, recordando el Día de Acción de Gracias. Y eso es lo que el mundo celebra. Pero en la Acción de Gracias, para nosotros los cristianos, no comienza en 1621, sino comienza cuando Cristo fue a la cruz y entregó su vida por todos nosotros, para que usted y yo podamos tener vida eterna. Ahí comienza nuestra acción de gracias. ¿Y cuándo se hace efectiva en cada uno de nosotros? Pero ya no para que tengamos un día solamente para dar o para tener esta actitud de acción de gracias, sino para darle gracias todos los días de nuestra vida al Señor. ¿Cuándo se hace efectiva? El día que usted lo recibió como su Señor y como su Salvador. Seguramente la mayoría de los que están acá se acuerdan de aquel día que usted tomó la decisión más importante de su vida, de recibir a Cristo. Recibir, abrirle su corazón, recibirlo a Él como Señor y como Salvador. Ya no hay más condenación para los hijos de Dios, justificados, dice Pablo, por la fe, somos salvos. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ese es el motivo de acción de gracia, ese es el motivo por el cual nosotros hoy nos reunimos aquí. Y aunque es el día jueves, ¿no es cierto?, el día de acción, como nosotros no nos reunimos el jueves, nos reunimos hoy domingo, apartamos este domingo para tener una acción de gracias. Algunos hermanos me pidieron pasar después al frente para tener una actitud de agradecimiento y lo vamos a hacer cuando finalizamos el mensaje. También hoy vamos a estar despidiendo a la familia Moliterni, que después también vamos a estar orando por ellos,
porque sabemos que el día jueves regresan a su país ya en forma definitiva, y vamos a orar por ellos, los vamos a enviar también en bendición. O sea que hoy tenemos varias cosas para hacer. Pero también tenemos la palabra, que es realmente lo más importante de todo. Y le voy a confesar algo. Me costó mucho hablar de lo que voy a hablar hoy, del tema, porque es un tema tan conocido que yo decía, Señor, ¿qué voy a decir de esto que ya no se haya dicho? Y realmente yo quería seguir con el tema del domingo pasado. A ver los memoriosos, ¿de qué hablamos el domingo pasado? De a uno, por favor. No se peleen. Características de la iglesia de Antioquía. Y quería, como no habíamos terminado, yo quería terminar con eso. Y por supuesto que si doy vuelta aquí en mi página lo tengo preparado el mensaje, pero el Señor ayer a la mañana, me lo cambió el mensaje. Me dijo, no, vas a hablar de una actitud de alguien que dio gracias. Y yo dije, ¿cuál es el pasaje? Y entonces me lleva al capítulo de Lucas, al capítulo 17. Y todos ustedes lo conocen, que es el de los 10 leprosos que son limpiados. Y es un tema tan trillado, decimos nosotros, ¿no? Tan predicado, tan hablado para este día. Y como a mí no me gusta ser igual que el resto, yo peleaba con el Señor. Digo, pero Señor, de esto se habla, seguramente hoy domingo todo el mundo está hablando de esto. Dice, bueno, pero te voy a dar algo nuevo, porque yo he predicado y mucho sobre este pasaje. Pero te voy a hacer ver, me dijo, algunas cosas que están ahí dentro de estos 8 o 9 versículos. Y lo primero que me dio fue un título. Y ya el título ya medio como que me sorprendió. Porque el título dice, gritando de lejos, adorando de cerca. Ay, dije yo, ¿y ahora? O sea, lo mismo que están pensando ustedes, pensé yo. Porque siempre al mensaje uno le pone un título, busca un pasaje, el mismo pasaje, después leyendo el mismo pasaje te da el título. Y yo había puesto otros títulos por ahí para después cuando compagino todo, porque así se arma un pasaje, ¿no? un mensaje. El Señor te va hablando, vos vas anotando, usted va anotando, y después lo compagina. Y trata que todo entre dentro de una hora, que nunca entra, pero usted trata. Entonces, vamos a leer acá en Lucas, en el capítulo 17. ¿Lo encontró? Si lo encontró, nos ponemos de pie y leemos versículo 11 al 19. Y dice así la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor agregue su bendición sobre este pasaje. Cuando tomamos este pasaje,
Yo siempre les digo que de un mismo pasaje usted le puede dar al pasaje distintas interpretaciones, o de ahí puede sacar varios mensajes. Y como es un pasaje que se utiliza mucho para la actitud de agradecimiento, ¿cuántos mensajes tengo por ahí escrito con respecto a esto que hemos leído hoy en día? Pero es como que el Señor me iba mostrando a medida que yo lo leía otras cosas que ahora las voy a compartir. Y yo creo que si el Señor te muestra algo distinto a lo que uno tenía preparado, es porque el Señor sabía que hoy aquí iba a haber personas que necesitaban esta palabra. Y entonces, como hay que ser obediente, vamos a arrancar con el pasaje. A mí me encantan los mensajes. Hay muchos tipos de mensajes, pero me gustan los mensajes cuando yo tengo el versículo bíblico y puedo hablar de un tema, como este, el agradecimiento, ¿no? Algunos mensajes temáticos pueden ser. Y yo me siento muy cómodo con el pasaje cuando tengo el versículo a la vista, porque hablo pura y exclusivamente lo que dice la palabra. No le ando agregando nada ni inventando nada. Voy siempre a la palabra. Porque a veces le agregamos a la palabra cosas que ni siquiera la palabra dice. Y ese es un problema. Entonces yo me siento cómodo, empezando por el versículo 11. Dice la palabra acá que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y esto para mí fue bien importante, porque Jesús pasa, mi hermano. Jesús pasa por nuestra vida. Jesús un día pasó por mi vida y no me quedó otra alternativa que recibirlo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que también te habla y el que te confronta con tu realidad, con lo que tú eres, con lo que tú estás viviendo. Y realmente cuando Jesús pasa, mi hermano, el Señor mira las necesidades de cada uno. Por eso que ya en el versículo 11 dice que Jesús pasa y no solamente que está pasando, sino que entra a la aldea. La aldea es un pueblo, una ciudad. Y Jesús, a mí me gusta porque cuando yo lo encuentro a Jesús en la Biblia, caminando por distintos lugares y atendiendo todas las necesidades. Y lo que yo te quiero decir solamente con este versículo 11 es que hoy Jesús está pasando por aquí y está mirando tu necesidad. No es casualidad que tú viniste, no es que viniste porque alguien te invitó, sino que es el Señor el que te trajo porque hoy quiere hablar a tu corazón. Y Él sabe, cuando Jesús pasa, ustedes me escuchan muchas veces que yo estoy ministrando y digo que el Espíritu Santo se va moviendo en medio de las bancas o pasa entre las bancas. Y eso es una realidad, porque mientras nosotros le alabamos, mientras nosotros le adoramos, Él empieza a pasar y empieza a ver la necesidad de cada uno de los que hoy estamos aquí. Seguramente usted llegó hoy acá con alguna necesidad y el Señor lo está viendo. Cuando yo voy a Mateo 9:35, es un pasaje de apoyo a esto que estamos hablando, encuentro a Mateo fijándose, porque Mateo escribe lo que ve. ¿Y Mateo qué es lo que ve? Hablando de Jesús dice, 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. O sea, ¿dónde iba a enseñar Jesús? En la sinagoga de ellos, del pueblo judío. En ese tiempo todavía no había templos cristianos. Y no solamente que enseñaba, sino que predicando el evangelio del reino.
Y el evangelio del reino es un evangelio completo. El evangelio del reino es un evangelio donde hay sanidad, donde hay salvación, donde hay libertad, hay sanidad interior. Jesús predicaba todo, no predicaba solamente la salvación. La salvación es lo más importante de la persona. Pero cuando Jesús predicaba, predicaba el evangelio del reino. Y yo a eso le llamo un evangelio completo, en donde el Señor pasaba por las aldeas, como dice acá en Mateo, dice predicando el evangelio del reino, y fíjese, y dice, y sanando toda enfermedad. O sea, eso forma parte del evangelio del reino. Y también toda dolencia del pueblo. Cuando habla de dolencia, hermano, está hablando de esa sanidad que nosotros necesitamos, que no es física. Es una sanidad interior. Es una sanidad hacia adentro, de cosas que nos han ocurrido, de cosas que nos han pasado. Yo estoy seguro que más de uno hoy acá vivió distintas situaciones en algún momento de su vida, ya sea la niñez, la adolescencia, la juventud o inclusive ya de mayores. Pero hubo palabras hirientes, hubo cosas que a ustedes le ocurrieron, hubo desprecio, hubo abandono, alguien que lo abandonó, alguien que lo dejó, la familia, papá, mamá, no sé. Hay un montón de cosas que ocurren en el ser humano que Jesús cuando pasa las ve. Y no solamente que las ve, las sana. Por eso que fíjese un solo versículo, las cosas que nosotros podemos decir. Versículo 11 y versículo 12 nos habla de todas estas cosas. Entonces, todas esas dolencias que hay en el pueblo. Y es importante porque Jesús hoy sigue pasando. Hoy Jesús pasa por Anápolis. Hoy Jesús pasa por Jesús te ama. Y ve las enfermedades, ve las dolencias, ve tu angustia, ve tu tristeza. Y es un poco lo que estábamos cantando. El mejor lugar son los pies, están en los pies de Cristo. O sea, cuando el Espíritu marca algo, Él lo hace porque esa canción está acorde a lo que venimos hablando. Y yo no me puse de acuerdo con el ministro de adoración. Simplemente la cantó y dije justo. O sea que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y ese es un motivo de agradecimiento. Lo segundo que vamos a ver, porque versículo 12 dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. Y yo hice hincapié en este pasaje, en el versículo 12, en salir al encuentro. El Señor está esperando, hermanos, que usted le salga al encuentro. Con su problema, con su dificultad, con su inconveniente, con lo que usted esté pasando, el Señor está esperando que usted salga al encuentro. ¿Por qué? Porque Él pasa. Había una canción que cantábamos muchos años atrás, por lo menos en mi país. Acá también la escuché, que decía que el hombre de Galilea va pasando, va pasando. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Hay 3 que se acuerdan. Y cantábamos, y el hombre de Galilea va pasando, y después el corito decía, déjalo que te toque y llévate su bendición. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, es un poco lo que el Señor me estaba dando en este versículo 12, que hay que salirle al encuentro, tal cual como nosotros estemos, hermano. Usted busque a Jesús, porque Jesús va a ser la solución a su problema. Usted puede decir amén si quiere. Porque Jesús va a ser la solución a su problema. Olvídese. De alguna manera el Señor va
Cuando usted acude a Jesús de alguna manera, el Señor va a responder. Y yo había notado acá un pasaje también en Mateo, que Mateo dice, pedid y se os dará. Qué bueno, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y llamad y se os abrirá. Y esto está relacionado, porque si usted en realidad no pide, no va a recibir nada. Si usted no busca, no va a encontrar nada. Entonces, la actitud de estas 10 personas es importantísimo, porque se enteraron, tenga en cuenta que estos no eran ni siquiera judíos, no eran nada. Eran personas que no pertenecían a prácticamente a ninguna religión. Sin embargo, se enteraron que por allí iba a pasar el Maestro. Se enteraron que iba a pasar Jesús. Y me llama mucho la atención que yo no sé por qué, si por curioso o por lo que sea, pero acudieron a Jesús. Porque cuando yo escucho los testimonios de las personas que se convierten a Cristo, la mayoría llegan porque tienen algún problema o alguna dificultad, la mayoría. Pero otros van a veces porque lo invitaron. Y bueno, ya para sacármelo de encima, vamos. Así ya por lo menos le cumplí y ya está. Ya no me molesta más, que cuando llega el sábado ya me empieza a llamar a la noche, que mañana el servicio, que mira que empieza a las 11, hay que llegar temprano, si no el pastor después se enoja. Entonces, muchos dicen, bueno, vamos a acompañar, ya vamos. Y resulta que vienen y se encuentran con Cristo. Y después dan el testimonio. Y otras veces por curioso. ¿Y qué harán ahí adentro? Estarán todos calladitos ahí y medio como llorando ahí. Y vienen por curiosos, también están los curiosos. Y resulta que vienen y se encuentran con una iglesia que está activa, con una iglesia que está alegre, con una iglesia que cantan, que danzan, que saltan, que gritan, gloria a Dios, aleluya, pegan gritos de júbilo. ¡Wow! Y dicen, oh, no era como yo pensaba, estos son alegres. Había otra canción que decía, estoy alegre, porque Cristo me salvó. Vamos a hacer un dúo, hermano, acá. ¿Ve? Esta es la iglesia. Improvisamos, hacemos un dúo, Pimpinela, todo. Y esta es la iglesia. Entonces algunos vienen por curiosos a ver de qué se trata y se encuentran con una iglesia alegre que se predica la sana doctrina. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y ya les gustó. Y vienen otra vez y vienen otra vez. Cuando se quieren acordar se encontraron con Cristo. Me decía una hermana de esta iglesia, no voy a decir quién es. Decía, la primera vez que yo vine estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil en la familia, y llego a la iglesia y me encuentro que había danzoras. Y ella me decía, ¿y esta gente no tiene otra cosa que hacer que venir acá y ponerse a danzar como si no tuvieran problemas? Y yo le decía, sí, hermana, le digo, tiene los mismos problemas que usted, pero danzan para Cristo. Porque nada les va a impedir, ningún problema va a impedir que puedan danzar para Cristo. Ningún problema a mí me va a impedir que yo predique a Cristo. Pero pastor, usted no tiene problema. No, tuve cáncer, estuve muerto 17 días, me entubaron por el COVID, casi me voy de vuelta,
Yo no tengo ningún problema. Es sencillito lo mío. Sin embargo, sigo acá. Y voy a seguir. Hasta que el Señor me lleve. ¿No? Entonces, esto de salir al encuentro es importante. Porque, en cierta manera, esto que yo le conté mío es un tema de agradecimiento también al Señor. Yo todas las noches, cuando me voy a dormir, tipo 2 de la mañana, 2:30, yo ahí ya me duermo, lo primero o lo último que hago, antes de cerrar los ojitos, le digo gracias. Gracias por un día más de vida. Porque ese día de vida, a mi manera, por supuesto, yo aprendí a disfrutarlo. A mi manera. Cada uno lo disfruta a su manera. No hay que andar saltando por los techos ni nada. Yo lo disfruto a mi manera. Y le doy gracias al Señor por cada día de vida. Le doy gracias al Señor por la iglesia, gracias al Señor por poder predicar, gracias al Señor por venir los lunes. Yo el lunes pasado, hermano, nos quedó chico el templo de la parte de arriba. Tuvimos que poner todo, ocupar todo el salón. ¿Cómo no voy a dar gracias por todo eso? El día miércoles, toda la gente que vino a tomar el estudio que da la pastora. Bueno, damos gloria a Dios por eso. Y tenemos que ser agradecidos. Pero hay que salir al encuentro. Usted no se quede calladito. Usted salga al encuentro de Jesús. Porque Jesús va a ser la respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y eso es lo que Él a usted le quiere dar. Él quiere terminar con sus aflicciones, con sus problemas, con sus inconvenientes. Pero este grupo salió al encuentro. Así que en este versículo de Mateo 7:8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se los abrirá. Jesús, hermano, no obliga a nadie. Nunca. Hay un libre albedrío. Nosotros como seres humanos fuimos creados con libre albedrío. Y usted dirá, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es el poder que usted tiene de decidir. Acudo a Cristo, y si usted acude a Cristo, sus problemas van a ser solucionados, yo se lo aseguro. O no acudo a Cristo y se queda con sus problemas. Pero usted va a decidir. Pastor lo puede invitar. Un hermano lo puede invitar a que acude a Cristo. Pero el que va a decidir es usted. Porque de todo lo que estamos acá un día, hemos decidido nosotros. Yo no puedo decidir por nadie, ni usted puede decidir por nadie. Usted decide si recibe o no recibe. Si quiere ir a Cristo o no quiere ir a Cristo. Ese es su problema. Entonces, el Señor respeta ese libre albedrío, respeta su decisión. Lo bueno de estos 10 es que fueron. Vamos a seguir. Y dice más adelante, versículo 13, me llama la atención que después que dice de estos 10 hombres, dice que eran leprosos. Leprosos. Y también el Señor me hizo parar ahí. Porque a veces hoy en día nosotros hablamos de un leproso y pensamos simplemente en una enfermedad. Y ser leproso, en aquel momento, gracias a Dios hoy la lepra se cura, pero en aquel tiempo no se curaba. Y ser leproso, yo anoté algunas cosas acá. La lepra es sinónimo de pecado. En la Biblia, la lepra es sinónimo de pecado. Escuche bien esto. Cuando María y Aarón, allá en Números, creo capítulo 12, murmuran contra el líder, contra Moisés, María, lo primero que le pasa, eso es un pecado, murmurar contra el líder era un pecado, era y es un pecado. Bueno, la murmuración es un pecado, contra el líder o contra cualquier otro. Yo no quiero ver ningún leproso acá.
Entonces dice la Escritura que en el momento que María empieza a criticar a Moisés, una de las cosas que dice es que llama mucho la atención. Dice, ¿acaso solamente Dios habla a través de Moisés? Eso es una crítica fuerte. Primero porque está tocando al ungido, al siervo de Dios, al que él levantó, al que él eligió. Primero por eso. Y segundo porque pareciera como que María se puso como un poco celosa, como diciendo, ¿acaso solamente por él? ¿No habla por mí? Porque María era profetisa, recibía palabra de Dios. Entonces, inmediatamente Dios levanta bandera por su ungido, por el líder, y saca afuera a María y a Aarón, que fueron los dos que el sacerdote, miren qué sacerdote, ¿no? Que tenemos, que estaba criticando al líder. Sale afuera y le da una respuesta a eso que había dicho María. Dice, como diciéndole, parafraseando el pasaje, dice, mira, María, Aarón, con ustedes yo hablo también, pero a veces hablo a través de sueños, visiones, revelaciones, pero con él hablo cara a cara. Le cerró la boca. En ese momento le vino una lepra a María que la tuvieron que sacar del pueblo. ¿Entendió? Por eso que la lepra es sinónimo de pecado. Le voy a decir todo lo que perdía un leproso, porque hoy nosotros muchas veces no podemos entender algunas cosas de la Biblia, porque estamos a una distancia impresionante y lo que pasaba en aquel tiempo no ocurre hoy, porque hoy prácticamente no hay leprosos. Y si alguien tuviera un principio, hoy es curable. Entonces, la lepra, el hombre que tenía lepra, piensa en estos 10. ¿Por qué acudieron? ¿Por qué acudieron? Y trate de identificar si es que realmente usted necesita acudir a Jesús. El leproso perdía su condición humana, perdía a su familia, cuando hablamos de familia, dice que perdía a su esposa, perdía a los hijos, perdía a la suegra. Bueno, acá no se hacía mucho problema. Pero sí dice que perdía a la suegra. Perdía a sus amigos. Yo lo anoté esto acá, por eso lo estoy leyendo. Perdía su trabajo, perdía su vida social, no podía ir al Giant a comprar, no podía ir como Henry al club a jugar. Hola Henry, estaba por ahí. No podía ir a las fiestas, tenía que alejarse de todo y encima por la ley tenían que vivir fuera de la ciudad. Y fuera de la ciudad, la única forma que tenían de alimentarse era de las sobras de lo que comían en la ciudad. ¿Por qué? Porque las sobras se tiraban en el campo afuera, donde estaban los leprosos. Entonces, cuando usted empieza a ver lo que es un leproso y se pone a pensar en estos 10, si había motivo para acudir a Jesús. Porque perdían todo, hermanos. El leproso era una miseria. No se podía acercar a nadie. Por eso que este pasaje es bueno, es lindo desarrollarlo así, tenerlo enfrente para desarrollarlo y ver todo lo que está pasando en estos 9 versículos. Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente con que, bueno, uno vino y agradeció, claro que es importante, pero no analizamos todo lo demás, en donde nosotros nos tenemos que identificar, a ver cómo estamos nosotros, qué es lo que está pasando en tu vida.
¿Hay lepra? ¿No hay lepra? ¿Estás perdiendo algo? ¿Te estás alejando de algo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Porque esa es la aplicación. Si nosotros agarramos este pasaje y lo dejamos allá, 2000 años atrás, a nosotros no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque al pasaje yo le tengo que dar una aplicación a mi vida. Y la aplicación que le estamos dando es que, y usted va a ver, es que cuando estamos con lepra, estamos lejos del Señor. Porque si estamos diciendo que la lepra es un sinónimo de pecado, el pecado, mi hermano, te aparta de Dios. El pecado indefectiblemente te aparta de Dios. Y no me quiero ir del tema. Pero si vamos a Génesis, nosotros encontramos que la creación, la creación, el hombre, la mujer, el primer hombre, la segunda mujer, todo estaba precioso, todo estaba lindo, hasta que el Señor se le ocurrió crear la compañera idónea. Amén, ¿no? Fíjese que dije idónea, no errónea. Idónea. Y de ahí en adelante siempre hay alguien que habla un poco de más. Ya conocen ustedes toda la historia. Pero ¿cuál es el punto? Que hasta ahí, hasta que no habían comido ese fruto prohibido, dice que Dios caminaba con ellos. Te imagínese a Dios caminando con usted y hablando de sus problemas, de sus dificultades o de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Una compañía impresionante. Dice que Dios conversaba con Adán, hablaba con Adán. Pero el pecado, ¿qué hizo? Lo apartó, porque el pecado te separa de Dios. Y esa comunión que había se cortó. ¿A causa de qué? Del pecado. A causa del pecado se cortó. Entonces, eso es también lo que cuando hablamos de la lepra, es un sinónimo de pecado. Y el pecado te aparta de Dios. Vamos a seguir avanzando con el versículo. Versículo 13 dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¡Wow! Alzaron la voz. Cuando usted está en problemas, cuando usted está en dificultades, lo que nos queda es alzar la voz, pidiendo help. Help. Y help no es una canción de los Beatles. Help es socorro. Porque hay una situación que es desesperante. Eran leprosos. Y si vemos lo que yo le comenté antes, todo lo que era un leproso, diríamos, estaban en la cochina miseria. No tenían razón de vivir. Y hermano, cuando usted ya probó todo y nada le dio resultado, la última alternativa que a usted le va a quedar es ir a Jesús. Acuérdese, fíjese qué importante el pasaje este. La última alternativa que nos queda a nosotros cuando ya probamos todo es ir a Jesús. Cuando a mí me dan la noticia que tenía cáncer, el diagnóstico ya estaba, la medicina ya estaba, iba a hacer lo que estaba a su alcance. Pero el único recurso que a mí me quedó era en ese cuarto empezar a hablar con el Señor. Porque ahí estaba la respuesta. No estaba en la medicina,
La medicina, ellos te van a poner medicina y andás a ver si te curás o no te curás. Ellos no saben. Y más cuando te dicen, acá unos 6 meses más o menos. No queda otra alternativa que ir al Señor. A esto no les quedaba otra alternativa. Posiblemente tú estás buscando la solución a tu problema. Y hoy el Señor pasa por aquí y te dice, yo soy la solución a tu problema. Medita, piensa en lo que te estoy diciendo. Yo no estoy parado acá para contarte un cuentito. Lo que a mí me pasó es real. La iglesia lo sabe. O sea, no es un cuento. La iglesia tuvo que ayunar, la iglesia tuvo que orar, la iglesia hizo lo que tenía que hacer. Yo también hice lo que tenía que hacer. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Sencillo. Pero mira, cuando estas personas alzan la voz es porque ya no hay otra cosa que hacer, ya probaron. Y posiblemente yo había notado algunas cosas acá y se lo voy a compartir. Dice, ya probaste de todo y nada te dio resultado. Probaste la medicina, no te dio resultado. Fuiste al curandero, no te dio resultado. Fuiste a la bruja, no te dio resultado. Te hicieron la limpia, no te dio resultado. Te pasaron el huevo, no te dio resultado. Quedaste todo enchastrado, no te dio resultado. Porque si usted se ríe, es porque usted sabe que es así. Usted sabe, usted dirá, este pastor se la sabe toda. Sí, tengo 71 años. Me faltaba de luz. Entonces, en 71 años uno aprende muchas cosas. Está joven, ¿no? Gracias. Está perdonado. Entonces, lo importante es que esta gente ya a lo mejor había probado de todo, nada le dio resultado. Bueno, vamos a Jesús. Y me sigue gustando el pasaje. Porque el 14 dice, y cuando él los vio, quiere decir que si tú acudes a Jesús, Él te ve. Y el ver significa que te escuchó. Y cuando Él agarra y los manda, porque ¿a dónde los manda a presentarse? Al sacerdote. ¿Por qué los manda al sacerdote a presentarse? Porque el sacerdote, fíjese que Jesús, siendo más que el sacerdote, no pasa por la autoridad del sacerdote. Ese es un principio de autoridad espiritual, que algún día ya lo vamos a dar. Pero él agarra y le dice, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el único que tenía la autoridad de declararlos sanos, si es que los veía sanos, y volverlo a incorporar en la sociedad. Y eso significaba que el ir y presentarse al sacerdote, y ojo, que cuando ellos van y hacen caso porque le creen a la palabra de Jesús, cuando van a presentarse al sacerdote, estaban leprosos. No estaban sanos, estaban leprosos. Sin embargo, le hicieron caso, le creyeron a Jesús. Le creyeron a Jesús. No sé lo que habrá pasado por la mente de estos 10, pero ¿cómo vamos a ir al sacerdote si estamos leprosos? Si vamos a ir al sacerdote y nos ve leprosos, este fue el que nos sacó afuera de la ciudad, porque el sacerdote era el que los declaraba leprosos y los sacaba afuera de la ciudad. ¿Qué vamos a ir para que nos vea leproso? No sé qué pensaría usted. Como diciendo, yo vine a usted, Señor Jesús, para que, maestro, para que me sane, no para que me mande a la iglesia. Pero lo mandó al templo a buscar al sacerdote.
Eso es bien importante que usted lo tenga en cuenta, que ellos creyeron. No importaba la circunstancia, hermano, no importa la circunstancia por la que estás pasando, no importa lo que te está ocurriendo, empieza a creerle a Jesús. Aunque hoy salgas de acá y tu problema sigue siendo real, créele a Jesús, porque Él lo va a hacer. Entonces, cuando Él los vio, le dijo, ir y mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esto acá me trajo otra cosa a la mente. Que cuando Jesús los vio, porque Él ve todas las necesidades, lo manda al sacerdote. Ellos creyeron, y esta es la parte importante, creerle. Porque si tú no le crees, tú no tienes fe, nada va a pasar. Tienes que creerle. Y ellos cuando fueron, dice la palabra, que en el camino fueron limpiados, o sea, fueron sanados. Y hermanos, muchas veces la respuesta del Señor no viene como tú la esperas. Puede decir amén. Muchas veces la respuesta no viene como tú la esperas o como tú quieres. Va a venir como Él quiere. Porque estos seguramente dijeron, bueno, vamos al maestro, que anda haciendo sanidades por ahí, y seguramente nos va a mirar y dirá una palabra mágica, y quedamos limpios y vamos a recuperar nuestra familia y toda nuestra vida social. Y sin embargo fueron a Él, y el Señor ni le dijo, se limpian, no le dijo nada, vayan para el sacerdote, preséntense. Porque eso tenía una connotación. El sacerdote le iba a dar la autorización para volver a llevar una vida social. Pero ellos seguían leprosos. Pero la Escritura dice que cuando iban en camino, ellos fueron limpios. Y cuando se presentan al sacerdote, están limpios. Entonces, posiblemente tú estés esperando algo, tú acudas hoy a Jesús esperando algo mágico. Y lo de Jesús no es algo mágico, es algo programado, es algo ya preparado que el Señor lo tiene para tu vida. Y te lo va a dar en el momento que Él crea necesario. A ellos no se lo dio en el momento. A ellos se lo dio mientras iban. Ese mientras iban significa mientras van caminando en fe. Mientras van creyéndole a la palabra de Jesús. Y aunque se miran y se están mirando uno a los otros, porque eran 10, y yo pienso en la expectativa que había. Pero mira que yo todavía, José, te sigo viendo leproso, y yo también, Jorgito, te veo leproso. Pero no importa, el Señor dijo que vayamos al sacerdote, vamos al sacerdote. No importa cómo estés caminando, no importa las circunstancias que te están rodeando. No las mires, no le hables a esa circunstancia. Y si le vas a hablar, decirle, circunstancia, te queda poco tiempo. Poquito tiempo para estar conmigo. Es lo que esto hicieron. Es lo que esto hicieron. Entonces, el versículo 15, entonces uno de ellos vio que algo había ocurrido. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermanos, no te quedes callado. Cuando ves la gloria de Dios, no te quedes callado. Empieza a gritar. Empieza a darle gloria a Dios. Porque acá dice que estos glorificaron a Dios a gran voz. Eso quiere decir que estaban pegando gritos de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque se había manifestado en ellos la gloria de Dios. Y cuando se manifiesta la gloria de Dios, no te queda otra cosa, mi hermano, que gritar.
Antes gritabas. Antes gritabas pidiendo ayuda. Ahora gritas glorificando el nombre del Señor. Son dos gritos totalmente distintos. Uno es un grito de acongoja, de ayuda. Y el otro es un grito de alegría. Usted vio que hay gente que llora a veces de tristeza, pero también hay gente que llora de alegría. Y acá yo puedo ver en el pasaje esos dos gritos, ¿no? Y dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. De acá yo saqué el título. De lejos gritaban, de cerca adoraban. ¿Se da cuenta? Este es el mismo grupo que hace 15 minutos, o 40 minutos, cuando empecé el mensaje, estaba yendo a Jesús por una ayuda, gritando desesperado. Y dice la palabra que gritaban de lejos, claro, porque no se podían acercar. No se podían acercar a una persona porque la lepra es contagiosa. Y Jesús los escucha de lejos. Jesús ni siquiera se les acerca en este pasaje. Jesús de lejos le da la orden. Pero ahora fíjese cómo cambió todo. Cómo cambió todo. Ya desde el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no solamente eso, sino que se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Ni siquiera era del pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser que hay gente que ni siquiera es y es más agradecido que un cristiano? Pastor, veníamos bien, ¿qué tuvo que decir eso? Pero ¿cómo puede ser? Que que simplemente por curioso dijo, bueno, la última alternativa que me queda. Maestro, ten misericordia. Que ni creía. Fue porque escuchó que sanaba. Ahora le está glorificando y dando gracias. Y a veces hay muchos cristianos que ni se acuerdan de darle gracias a Dios. Entonces, acá, en el punto no te quedes callado. Usted sabe que esto es bueno decirlo. Yo a veces me meto ahí en YouTube a pelear con algunos. Porque no admiten una iglesia que esté en júbilo, que esté en alegría, que esté en gozo. No lo admiten. Y dicen que nosotros hacemos todo eso, que cantamos y corremos, danzamos y saltamos para Dios, y que eso no es bíblico. Y encima nos dicen que nosotros utilizamos el pasaje de David, cuando él danzaba, y él decía, y por causa del Señor me voy a hacer más vil todavía, ¿no? Y esos son los que siempre critican. Esos son los que no tienen la libertad en el espíritu. Y yo sé que me están escuchando y que después recibo alguna nota, pero no me importa. Ellos que sigan amargos. Yo voy a cantar, voy a danzar, voy a saltar, voy a hacer todo lo que la libertad del Señor me da para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y qué equivocado que están. Vos que me estás escuchando, estás re equivocado. Y no me quiero pelear porque es el día de gracia. Pero, porque dicen que David danzaba. Pero no estaba en el templo, dicen. Lo está diciendo alguien que vive en el tiempo de la gracia, que no estaba en el templo.
tiene que ver si Dios está en todos lados? Y aparte le voy a decir una cosa. Hoy, este es el lugar donde nosotros nos reunimos para alabar y adorar. Pero parece que estos ñatos, es un término argentino, estos ñatos no saben que el templo de Dios hoy es usted y yo. Porque el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Yo soy el Espíritu Santo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. Usted es el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué contento está el Espíritu Santo de Dios cuando usted anda danzando y anda saltando para el Señor, sin importar si está dentro de un lugar o no? Pero usted salta y usted danza y lo hace para Él. No lo hace para su gloria, ni para que el pastor diga, ¡ay, qué hermanito espiritual! No, usted lo hace para Él. Y si usted danza, el Espíritu danza con usted. ¿Qué me cuenta? Sin embargo, nos critican porque lo hacemos. Gente que todavía no entendió la libertad que tienen en Cristo Jesús y anda buscando excusas. Y te voy a decir más. David, cuando danzaba y saltaba y cantaba y que la otra la estaba mirando de la ventana, parecía Julieta ahí arriba, la miraba y encima lo criticaba, él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso lo hacía. Y usted, hoy en día estamos mejor que David. Porque antes el Espíritu Santo de Dios venía por un tiempo sobre ellos y se iba. Pero hoy mora en nosotros. Con más razón. Por eso que él decía, más vil me voy a hacer. Bueno, yo también más vil me voy a hacer. Seguí criticándome. ¿Qué me importa? Si para vos soy vil, porque ese es el concepto de ese pasaje. Porque la mujer le decía, una vergüenza lo que estás haciendo. Y entonces él le contesta medio sarcásticamente. Así, por causa de él, más vil me voy a hacer. Y ahí andaba, ahí saltando y saltando. Bueno, agarré monte. Lo último, se postró. Se postró. Al principio gritó de lejos y cuando fue limpio regresó y se acercó y se postró a sus pies. ¿Se da cuenta lo que decíamos hoy? La lepra de lejos. Con lepra estás apartado de Dios. Pero cuando tú acudes al Señor, Él te limpia, Él te perdona. Perdona todas tus faltas, perdona todos tus pecados. Qué lindo. Entonces ahí tú puedes acudir a Cristo. Y ahora ya no estás lejos, ahora vas a los pies de Cristo y te vas a postrar. Y yo puse, ¿qué significa postrarse? Respeto, sinónimos, ¿no?, de postrarse. Respeto, adoración, rendir homenaje, reverencia, humillarse. Todo eso significa postrarse. Diccionario bíblico. Cuando yo le digo, agarre un diccionario bíblico, busque las referencias. Todo eso significa. Y Jesús, con esto termino, Jesús se sorprende. Por un lado, Jesús está esperando tu agradecimiento. Es que están tan compenetrados en el mensaje que ni pueden hablar. Entonces, Jesús está esperando el agradecimiento, porque hay que ser agradecido. Y aparte porque tenemos pasajes bíblicos que dicen que esta es la perfecta voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Entonces Él está esperando el agradecimiento. Pero también se sorprende. Primero se sorprende porque esta gente no era del ambiente de Él. Eran personas samaritanos. Eran personas que, usted sabe, el samaritano con el judío ni se arrimaba.
ni se acercaba. Y aparte, los samaritanos eran despreciables, despreciados por el judío. Y él siendo judío, porque Jesús siendo judío, viene y si bien es cierto que él espera el agradecimiento, seguramente él espera el agradecimiento de todos nosotros. Pero se sorprende porque viene un samaritano. Primera sorpresa. Y la segunda sorpresa es, ¿no sané a 10? ¿No sané a 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Esa palabra choca. Esa palabra es fuerte. Que Jesús diga, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No fueron capaces de venir a agradecer que fueron, con todo lo que significaba en ese tiempo ser limpios? ¿No fueron capaces? ¿No fueron capaces? Y encima este es samaritano. Pero mira, una persona agradecida, y este es el último que te leo, una persona agradecida recibe una doble porción de bendición. Porque los otros 9 se quedaron con la sanidad, pero seguramente que se volvieron a enfermar por algo. Pero mira con este. Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Como diciendo, ¿será posible? Y le dijo el 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que este vino, fue sano, vino, agradeció y encima se llevó la salvación. Eso es lo que hace Cristo. La pregunta que nos haríamos hoy, o que yo les haría a ustedes, sería, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Al de los 9 o al del 1? Y es para meditar, no es para que me conteste. Pero pertenecemos a los 9. Si hay algo que yo creo que me indigna a mí y también le debe indignar al Señor, que la gente vaya por lo que Jesús hace y no por lo que Jesús es. ¿A cuántos conocemos que vienen a buscar a la iglesia el favor de Dios? ¿A cuántos? Y una vez que lo obtienen hacen como estos 9. No los ves más. O tuvieron el favor y nunca fueron agradecidos. Porque para ser agradecidos, hermanos, no es de boca, hay que demostrarlo. ¿Cómo tú le estás agradeciendo al Señor? Estas son las preguntas que dejo flotando.